quiero compartir esto que me pasó. Es algo que difícilmente olvidaré, pero definitivamente es algo que me dejó marcado de por vida y todavía no le encuentro explicación. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta: me hizo un amarre solo por gusto. Sé que siempre hay una solución para todos los problemas que se te presentan en tu día a día, pero lograr arreglar lo que en mí estaba pasando fue realmente un martirio. Hace años empecé a experimentar situaciones y cosas que ya se salían de lo particular. Esto se derivó o inició después de que mi expareja decidiera dejarme e iniciar cada quien por su camino. Siempre fui muy sumiso ante ella. Mis padres me criticaban mucho, porque jamás había sido así. Aclaro que no soy machista ni nada, pero pensaba que cada persona es autónoma y vale lo mismo. Con las antiguas parejas que tuve, siempre acostumbraba a hablar de las cosas y quedar en un punto en donde los dos estuviéramos muy tranquilos y de acuerdo. Pero con Bárbara era totalmente diferente. Desde el principio, su temperamento hizo que me hiciera sumiso ante ella. No le podía decir que no a nada, aunque no quería hacer las cosas, las hacía con tal de tenerla contenta. Un día cortamos y yo estaba totalmente decidido a ya no hablarle, y créanme cuando les digo que fueron días de sufrimiento que jamás había tenido, pero de la nada me llamó y regresamos. En 15 días nos casamos a pesar de las objeciones de mis padres. Ellos me decían que pensara bien las cosas, que era un error, pero yo hasta me enojaba. Dentro de la relación no todo fue malo, pasamos buenos momentos, pero en su mayoría siempre me sobajaba. Yo solo trabajaba para darle el dinero, ella administraba y solo me daba cierta cantidad para mis pasajes. Los 3 años de relación siempre fueron así. Todos, amigos, conocidos y familia, me decían que cómo aguantaba todo eso, pero yo no notaba que algo estuviera mal. Para mí todo era normal, hasta que ella me dijo que ya estaba harta. Comenzaron los problemas y dijo que nos divorciaríamos. Todo esto me dejó destrozado sentimentalmente. Tanta fue mi depresión que perdí mi trabajo y tuve que regresar a vivir a la casa de mis padres. Amigos y familiares me dejaron de hablar, porque al querer darme un consejo, yo me portaba muy desagradable con ellos. Por meses y meses estuve sumiso en un mundo de desolación. La necesitaba. Sentía que sin ella no podía vivir. La buscaba y ella siempre me rechazaba. Me decía cosas horribles, que me despreciaba, que solo perdió el tiempo con un perdedor como yo, y muchas otras cosas que hasta la fecha me duele cuando las recuerdo. Hasta que mi mamá se hartó de todo esto y llevó a la casa a Naomi, una chica que se dedicaba a hacer limpias. Por 15 minutos estuvieron tocando a mi puerta y yo me empecinaba en no salir. Yo me sentía mal y no quería que nadie me viera y decía que no necesitaba ayuda. Solo salí cuando Naomi me dijo que ella podía hacer que regresara con Bárbara. Me senté en la sala, me tomó de la mano y me empezó a decir que sentía una fuerte brujería en mí. Yo de inmediato me paré y les dije que yo no creía en esas tonterías, que si solo para eso querían que saliera. Me puse furioso, pero mi madre llorando me pidió que me sentara y escuchara a Naomi. Al ver sus lágrimas no resistí y me quedé. Naomi empezó a describir cómo fue mi relación con Bárbara. En un principio supuse que mi mamá le había contado todo, pero empezó a decir cosas que ella me decía en las discusiones que jamás les dije a mis padres, ya que para eso era muy reservado. Prendió un puro, se lo puso en la boca y con él me echaba todo el humo, que era muy denso, y solo tenía una sensación de vacío en todo mi ser. Tomó un polvo y con él me empezó a frotar todo el cuerpo. Olía a alcanfor. De nuevo empezó a describir todo lo que pasé con Bárbara, pero ahí me dijo, ella te ponía regla en tu comida para que fueras dócil y abnegado con ella. Veo también un amarre, pero eso sí ya es de mucho tiempo y otro trabajo, con el cual te sigue trabajando para que te vaya mal, para que nadie te haga caso, ni puedas iniciar otra relación. En pocas palabras, ni te quiere con ella, pero tampoco quiere que estés con nadie. Le gusta la magia negra y disfruta haciendo brujería. Yo seguía sin poder creer estas cosas que Naomi me decía. Tenía sentimientos encontrados,
Sabía en el fondo que no estaba bien. Naomi seguía hablando y diciéndome cómo era la situación, pero su respiración se notaba muy agitada, al grado de caer hincada al piso. Cuando le intentamos ayudar, ella dijo: no, por favor, no me toquen, déjenme así. Mi cuerpo está asimilando todo el mal que traes, pero denme unos minutos. Hubo un silencio sepulcral en toda la casa. Cuando se incorporó, se puso alcohol por todo el cuerpo. Se miraba agotada. Hasta su tono de tez cambió. Estaba blanca, como si se hubiera asustado mucho o se le hubiera bajado la presión. En un 2x3 estaba como si nada, y mi mamá le preguntó que si necesitaba algo. Le pidió un bote con agua a la mitad. Me dijo que me quitara los zapatos, calcetines y metiera los pies en el bote. Le puso agua bendita y con el puro me seguía echando el humo. Sentí escalofrío, muchas ganas de vomitar, pero ella me decía que aguantara lo más que pudiera el vómito, ya que tenía que sacar todo lo que estaba dentro de mí, todo eso que a lo largo de la relación bárbara me dio. Me limpió con unas plantas que no sé qué eran, pero me pegaba por todo el cuerpo y siempre estaba como orando. La verdad no se le entendía nada. Terminó de limpiarme y puso las hierbas en el agua del bote. Me pidió que saliera. Como si fuera por arte de magia, al dar el primer paso fuera del bote, se me doblaban las piernas, vi todo negro, estaba muy mareado, no aguantaba más las ganas de vomitar. Jaló una tina y la puso en el piso. Volvió a tomar una gran bocanada de humo y me la echó en la cara. Esto fue el detonante para que vomitara muchísimo, pero acompañado de un dolor de estómago que casi me tira. Cuando estaba devolviendo, sentí como si no tuviera nada y por dentro se me jalaran todos mis órganos. Olía horrible, así como a sedo, como si estuviera empachado. Rápido se lo dio a mi mamá, pero antes le puso un poco de alcohol y el polvo que me puso al principio. Le pidió que lo echara al inodoro. Empecé a temblar inconscientemente, sin poder controlarme. El dolor de estómago intenso, la falta de respiración se apoderaron tanto de mí que pensé que en ese momento moriría. Naomi se untaba alcohol en las manos, me las ponía en la frente y en la nuca, me daba indicaciones, me gritaba: Gustavo, sácalo, sácalo, saca lo que traes, sé fuerte, pero yo desfallecía a cada momento. Me puso sales en la nariz y así fue como medio reaccioné. Me dijo: viene lo más fuerte, tienes que aguantar o tu esfuerzo no servirá para nada. Puso una media luna de alcohol en el piso, le prendió y me hacía saltar de un lado a otro de ella. Cada vez que pasaba por encima del fuego, sentía como si me jalaran hacia él. Era horrible. Yo le suplicaba a mi madre que pararan, pero escuchaba su voz diciendo: aguanta, hijo, ya casi. Y eso hacía que tomara más fuerza. Naomi me tomó de la mano y me dijo que me acostara en el piso. Lo hice e hizo un gran círculo de alcohol. Puso 4 veladoras, una por mi cabeza, otra por mis pies y las otras 2 a los lados, formando una cruz. Las bendijo y prendió. Asimismo, le aventó un cerillo al alcohol, el cual se alzó como si fuera una enorme llamarada. Empezó a orar y me rociaba con agua bendita. Sentía que me estaba quemando, pero por más que me quería levantar, parecía que estuviera pegado al piso. Sentía que toda la ropa la traía mojada por el sudor que me escurría a chorros. Por momentos, sentía que me caía al vacío y cerraba fuertemente los ojos. Es más, ni siquiera las manos podía mover. Después de un rato, se fue apagando el fuego y ya tenía sensación de movilidad. Antes de levantarme, Naomi me puso una pulsera y un collar. Ella decía que eran de protección. Me dio indicaciones de cómo usarlos. Se sentó por un rato en la sala. Le pidió a mi mamá un vaso con agua y una cucharada de azúcar. Lo bebió y puso sus manos sobre su cabeza. Solo decía que estaba muy agotada. Yo también me sentía así, como si no hubiera dormido en días, un agotamiento que con trabajos podía mantener los ojos abiertos. No sabía qué pasaba, pero decía que era muy normal que nuestros campos áuricos estuvieran bajos por el desgaste de la limpia, que descansara lo más que pudiera. También comentó que se podían desencadenar sucesos paranormales, pero que era muy común cuando se mueven energías de esa magnitud, que no nos espantáramos, y menos que las retáramos, que hiciéramos como si no estuviera pasando nada. Poco a poco pasarían, y las que se quedaran, ella las quitaría con una limpia de la casa. Esto ya tranquilizó un poco a mi mamá. Les dije que si me podía ir a mi cuarto, y me dijeron que sí. Estuve dormido cerca de 1 día y medio. Al despertar, estaba exaltado y sudando. Todo a mi alrededor se miraba brumoso y oscuro. Tenía mucho miedo. Sentía que todo lo que había pasado era un sueño, o más bien una pesadilla. Salí al baño
y vi a mis padres sentados en la sala. Al verme, mi madre corrió a abrazarme. Llorando me preguntó que cómo estaba. Solo le dije que bien y corrí al baño. Tenía mucha diarrea. Saliendo me senté con ellos en la sala y mi padre me dijo: por fin, hijo, pensé que no ibas a despertar nunca. Llevas más de 24 horas dormido. Me quedé sorprendido, pues yo sentí que solo cerré los ojos, pasó un ratito y me desperté. Estaba desconcertado. Mi mamá me platicó muchas cosas que no me acordaba de la limpia. Llegó Naomi y de nuevo con el mismo procedimiento. Me dijo que así estaríamos hasta que se me quitara todo. Hasta después de la tercera limpia pude encarar a Bárbara, a pesar de que mi mamá me decía que ya dejara las cosas así. Le dije que por qué, si no me quería, me había hecho eso, y que aparte, después de que ella me dejó, me seguía trabajando. Quería que me dijera qué fue lo que hice. Ella solo se burlaba y me dijo: si yo no soy feliz, tú tampoco vas a hacerlo, simplemente eso. Jamás dejaré que seas feliz en esta vida ni en la otra. Yo de nuevo me vine abajo y decidí ya no llamarle más, a pesar de que me dolía mucho toda la situación. Poco a poco, a través del tiempo, me he ido acoplando a mi nueva vida, y aunque no ha sido fácil, sé que con la ayuda de mis padres, pero sobre todo de Naomi, saldré de esto. Ya tengo un nuevo trabajo, he pagado mis deudas, ya no me siento mal, ni pienso en Bárbara. Lo único que se me ha quedado es que la verdad tengo mucho miedo de volverme a acercar a alguien y que me pudiera hacer lo mismo, aunque sé que no todo el mundo es igual, pero tengo fe de que en un futuro reharé mi vida. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.